Capítulo 7. Actualmente, Kazuma estaba siendo juzgado por los cargos de terrorismo, atentar en contra del señor feudal, y por posibles conexiones con el rey demonio. Decir que Kazuma no estaba nervioso sería mentira, sabiendo que si lo declaraban culpable sería sentenciado a muerte. En esa clase de momentos maldecía haber conocido a Uiz. Volteó a mirar a sus compañeras de equipo, quienes parecían igual de angustiadas que él, tragó saliva y solo pudo esperar que por lo menos su condena no fuera una de muerte. Bien, estamos todos aquí reunidos para juzgar al acusado. Satou Kazuma. Un hombre viejo, delgado y una ligera barba de cabra blanca había hablado, haciendo que al instante todos los presentes dejaran de murmurar y comenzaran a prestar atención. Usted se le es acusado de conspiración en contra del reino, terrorismo, y atentar contra la vida del señor Alexei. Antes de empezar con el juzgado me veo obligado a preguntarle, ¿usted cómo se sentencia? El hombre viejo miraba analíticamente a Kazuma, quien parecía pensar su respuesta. Kazuma sabía que era una pregunta trampa. Si respondía que se consideraba inocente, era probable que pensaran aún peor de él, más de lo que ya lo hacían. Y decir que si era admitir la culpa, por lo que lo tenían en una situación muy comprometedora. Me declaro inocente, dijo con seguridad, mientras que el semblante del feudal se convertía en uno irritado y el juez solo miraba al chico sin cambiar de expresión. Bien, comencemos con los testimonios a favor del señor Satou, dijo el juez mientras llamaba a las compañeras de equipo, así como los conocidos de Kazuma. Bueno, pues, no es un mal tipo, pero tiene la manía de robar ropa interior de las mujeres. Chris había sido la primera en subir a testificar, que aunque no fue algo en contra de Kazuma, no lo dejó del todo bien parado. Kazuma puede ser un pervertido, egoísta, cleptómano, ladrón, hurtador, estafador, un pedonini y codicioso, pero jamás un terrorista. Aqua había sido la siguiente, que no hizo mucho para mejorar lo que hizo Chris, incluso lo había hundido aún más. Y así fueron las siguientes declaraciones, literalmente cada una lograba superar a la anterior en dejar mal parado a Kazuma. Incluso parecía que los que testificaron en su contra estaban más a su favor que sus propios compañeros. Kazuma había dado todo por perdido, quizás con algo de suerte Aqua lo pudiera revivir y cambiarse de nombre y de rostro. Bien, solo nos falta el señor Astora. El juez revisaba un papel mientras que el equipo de Kazuma reaccionaba. Gael actualmente está en una misión, por lo que no creo que pueda venir, decía Luna mientras que el juez asentía en comprensión. Aunque sin previo aviso, un ligero terremoto había empezado alterando a los presentes, que iba volviéndose intenso progresivamente. Un terremoto. Chillaba Aqua mientras abrazaba a Darkness asustada, quien también estaba siendo sujetada por Megumin. Ya que todo esto se estaba dando al aire libre, a unos cuantos metros de donde estaban todos, el suelo se había comenzado a agrietar mientras algo salía de ahí. ¿Alguna clase de minotauro fusionado con un topo? Sea como sea, era un monstruo clase A. El pánico no se hizo esperar, mientras que los aventureros tomaban postura defensiva y los guardias al igual sujetaban sus respectivas armas. Todos miraban expectantes el monstruo, aunque de un segundo vistazo lograron ver que estaba increíblemente mal herido. Chispas de electricidad emanaban de un cuchillo que tenía enterrado en su muslo izquierdo, múltiples cortes por todo el cuerpo, y lo que más resaltaba, un hombre alto adherido a su espalda sujetando un enorme espadón. El minotauro no demoró mucho en sujetar como pudo al hombre y lanzarlo lejos, convenientemente a donde estaba el podio para hablar. Sobra decir que los únicos que quedaban ahí eran aventureros y guardias. El hombre rodó un par de metros antes de lograr recuperar el equilibrio y frenar. Pudo notar cómo el minotauro tomaba carrera en su contra mientras que él se preparaba para un contraataque. El suelo de mármol se agrietó con cada pisada que daba el minotauro para embestir al sujeto, quien una vez lo tuvo lo suficientemente cerca, sacó una espada de su cinturón atravesando la zona donde estaría su corazón, provocando que el minotauro se descarrilara barriendo el suelo mientras iba dejando un rastro de sangre a su paso. Armadura vieja, cara tapada, capa de vino, y casco puntiagudo, sin duda alguna era Gael. Gritaron al unísono el equipo Kazuma viendo al latente, quien respiraba pesadamente y volteaba a ver su entorno actual. ¿Cómo se supone que llegue aquí?, se decía para sí mismo Gael mientras echaba un vistazo rápido a su entorno. Él estaba bañado en sangre, su brazo derecho estaba dislocado y su visión era algo borrosa, podía sentir todas las cicatrices en su cuerpo, junto a las heridas internas que tenía. Gael escuchó unas voces pronunciar su nombre mientras volvía su vista al frente.
Veo que el testigo del señor Satou llegó justo a tiempo, de una forma poco ortodoxa, pero está aquí. El juez había llamado la atención del latente mientras este se reincorporaba. Cabe decir que el juez no se había movido de donde estaba, puesto a que realmente se puede decir que estaba en un lugar seguro. Dijo en voz alta Gael antes de frotarse la cabeza por unos segundos. Disculpe su señoría. Estoy un poco aturdido y me gustaría saber qué está pasando. Preguntó el latente mientras el anciano asentía en comprensión. Su compañero de equipo, Kazuma Satou, está siendo acusado por el señor feudal por los cargos de terrorismo, conexiones con el rey demonio, conspiración en contra de la corona, y atentar contra la vida del señor feudal. Explicó el juez mientras que Gael reflexionaba lo dicho. ¿Y las pruebas presentadas serían? Preguntó de nuevo Gael mientras que el juez ahora fue quien reflexionó un poco. Su compañero fue sometido a un interrogatorio que implicó la campana de la verdad, que en términos sencillos, determina si el cuestionado está diciendo la verdad o no. Gael asintió en comprensión antes de caminar un poco. De un momento a otro, golpeó con fuerza el escritorio donde estaba Kazuma provocando que se partiera y volteó abruptamente a mirar al juez. «Seré el representante legal del acusado», exclamó con fuerza sorprendiendo a la mayoría de presentes. He de asumir que mi cliente, al estar afrontando cargos en contra de una eminencia del territorio, no se le otorgó ningún representante legal, y seguramente el veredicto se esté basando por completo en los testimonios del conocido. Conforme hablaba, se retiraba su yelmo y descubría su cara, y una vez que había terminado de hablar, tomó asiento al lado de Kazuma, quien se le veía impactado. El rostro del feudal se contorsionó en una mueca de disgusto, mientras que la del juez se vio impactado. No está mal, joven, de hecho sus afirmaciones son correctas, pero no puedo aceptar su petición de representante legal del señor Satou por... El juez había sido cortado de seco mientras alguien se levantaba abruptamente de un asiento. Protesto. Exclamó Sena mientras apuntaba al latente. Si bien sus afirmaciones no son erróneas, insinuar que se debe a que el feudal fue directo responsable de estas acciones entra en difamación, por lo que se estarían sumando cargos a su cliente. Explicaba la abogada mientras que Gael consideraba lo dicho y se levantó para contraargumentar. Déjeme rectificar. Yo no afirmé nada, simplemente dije lo obvio, si mi cliente no obtuvo representación legal tuvo que haber un motivo, o en dado caso de que no lo haya eso caería en corrupción de parte del señor feudal. Sena dio un paso atrás mientras que el señor feudal se tensó un poco por lo dicho. En todo caso, no estamos tratando los casos de corrupción o difamación. Por lo que recomendaría centrarnos en el juicio presente. Indicó Gael, cosa que el juez estaba de acuerdo, mientras que Sena volvía a su lugar refunfuñando. El ambiente se había puesto tenso. Por una parte, los conocidos de Gael se habían llevado una sorpresa al ver que Gael supiera de leyes, o bueno, al menos que pudiese tener la autoridad para defender a Kazuma. Y por el otro lado, había gente que no estaba nada contenta en este mismo hecho. Hubo un pequeño descanso antes de continuar, dado a las recientes acciones de Gael, y que aparentemente el juez y los demandantes no tenían problema, se aceptó que el latente representara a Kazuma. Este último se acercó a Gael para cuestionarlo. No es como que no aprecie tu ayuda, pero ¿qué se supone que vas a hacer? Cuestionaba el castaño mientras que Gael se rascaba la barbilla. Estuve muerto durante esto, ¿no es así? Ponme al día. Exigió Gael. Kazuma sin muchas opciones aceptó y comenzó a contarle al latente. Escena retrospectiva. Gael y Yun habían estado caminando por varios minutos sin rumbo. El tesoro de la mazmorra había sido un cofre lleno de oro y reliquias, junto a objetos varios, y a un hechizo de teletransporte que llevaría a quien lo usase fuera de la mazmorra junto al tesoro. Porque aún no habían salido entonces. El hechizo solo podía ser utilizado por una sola persona, eso quería decir que solo uno podría salir. Yun no quería irse sin saber si Gael estaría bien o no. Y Gael quería salir a pie por ser más divertido así. Aun con la insistencia de Gael, Yun no cedía, por lo que Gael aceptó eso, con la condición de que si fuera necesario lo abandonara, aceptando a regañadientes. Quizás si salimos y uso el hechizo el tesoro se teletransporte a donde estoy. Dedujo torpemente la archimaga mientras que el latente lo consideraba. Él no usaba el dinero, y francamente le preocupaba a dónde iría a parar ese oro si se lo daba a sus compañeros de equipo, por lo que no le molestaba en lo absoluto dejárselo a la chica. No hay problema si te lo quedas todo, de nuevo. Dijo un poco irritado mientras veía los pasillos iluminados con la antorcha que llevaba. Este lugar es un maldito laberinto. Pensó retomando su camino sin rumbo.
Estuvieron así por los próximos 10 minutos, hasta que se encontraron con lo que presumiblemente sería un almacén. Esto habría sido útil de no ser porque había varios duendes y no muertos rondando la zona. Era considerablemente grande, de alto mediría al menos 10 metros, mientras que no podía identificar el final de la habitación. Aunque había dejado eso a un lado cuando vio cómo los duendes transportaban varios costales de papas a otra habitación. Este sería su almacén de reliquias, o prisioneras. Pensó para sí mismo el latente mientras veía a Yun Yun de reojo, viendo confundida desde su posición lo que ocurría. Sin decir nada entró al almacén despreocupado sin molestarse en ser silencioso con sus pasos, que habían llamado la atención de todos los monstruos presentes. Yun Yun solo veía curiosa lo que hacía el sujeto, a este punto le había dejado de sorprender lo temerario que era el tipo. Un grupo de no muertos se habían acercado curiosos a ver al recién llegado, por algún motivo no siendo hostiles, aunque esa falta de hostilidad se desvaneció cuando Gael cortó la cabeza del grupo al completo. Tan pronto como se desplomaron, el latente lanzó 6 cuchillos a los duendes que pudo ver que estuviesen en un rango indicado. El resto de monstruos se dieron cuenta de la presencia hostil del latente, desenfundaron sus armas comenzando a abalanzarse sobre Gael. Rápidamente, Gael se hizo hacia atrás esquivando algunas flechas lanzadas desde el balcón de lo que parecía ser un segundo piso. Sin perder más tiempo, Gael se abalanzó sobre la primera oleada de monstruos que era mayormente constituida por no muertos y duendes, que confiados por la ventaja numérica habían corrido contra el latente. No le costó más de 40 segundos despachar a la horda completa, ya que solo bastó que Gael hiciese un corte horizontal para deshacerse de la gran mayoría de despistados monstruos, y solo tuvo que aprovechar el shock inicial para el resto. Tan pronto se recompuso, retomó su carrera hacia adelante cargando contra un minotauro algo pequeño a decir verdad, el espadón de Gael comenzó a soltar chispas electrificadas mientras atravesaba el pecho del minotauro sin complicaciones. Ante esta escena, lo único que hacía Yun Yun era observar. Reiteraba su punto, ya no le sorprendía la capacidad de Gael. Camino hacia el almacén viendo cómo ningún monstruo le prestaba atención realmente. Aprovechó esto para inspeccionar superficialmente el lugar, viendo los sacos de monedas que portaban consigo los duendes, y los sacos de papas. Se acercó a uno, ya que le había parecido escuchar una sutil respiración. Tan pronto se acercó, pudo ver cómo había algo de movimiento en la bolsa, temiendo lo peor, abrió el saco encontrándose desafortunadamente con lo que esperaba. Yun Yun sabía perfectamente la naturaleza de los duendes, eran traicioneros, poco leales, y totalmente asquerosos, siempre se lo habían enseñado en la Academia de Magos. No le era ajeno escuchar de casos de mujeres rescatadas de las madrigueras de duendes, por desgracia era algo relativamente común. Considerando lo grande que parecía ser esta mazmorra, era obvio que estaría pasando, aunque por desgracia, fue ella quien encontró a una pobre chica. Su ropa estaba algo desgastada, pero parecía ser ropa de granjera, tenía rasguños y estaba inconsciente, un corto cabello castaño con un tono de piel algo bronceado. Rápidamente, Yun Yun levantó la mirada, viendo cómo Gael continuaba su carnicería sin piedad. Por su parte, Gael estaba lleno de heridas, pero continuaba luchando contra todo monstruo que se le acercara. Para este punto, el maná se le había agotado y luchaba sin ningún efecto aplicado en su arma, pero eso no le impedía cortar la piel de los minotauros. Una flecha lo alcanzó en el hombro, pero solo soltó un leve quejido antes de voltearse y lanzar otro de sus cuchillos. Ni siquiera se molestó en quitarse la flecha del hombro cuando hizo un corte vertical contra un no muerto algo alto, destruyendo la armadura oxidada que portaba. Esto sirvió de suficiente distracción como para recibir un contundente golpe por parte de un minotauro lanzándolo hacia una de las paredes. Cayó al suelo quedándose ahí por unos segundos, pero finalmente se levantó usando su espadón de apoyo, rápidamente se reincorporó volviendo a estar listo para pelear. Una horda algo pequeña de monstruos se le había abalanzado, pero no lograron acercarse mucho cuando un hechizo impactó provocando una pequeña explosión. Gracias, dijo secamente Gael mientras levantaba el espadón con ambas manos sobre su hombro. Dio un contundente corte horizontal atravesando el abdomen del minotauro, pero no le importó, sacó el arma con una contundente patada mientras el minotauro caía inerte. Qué extraño, ahora, estas cosas no representan mayor complicación, pensó para sí mismo el latente mientras veía al minotauro desplomado, restándole importancia a los duendes que se le acercaban. Tan pronto se acercaron peligrosamente, pudo ver cómo eran reducidos por los ataques mágicos de cierta archimaga que se le acercaba deprisa.
Jun Yun había procurado dejar a la mujer en un lugar seguro antes de unirse al combate, que básicamente se traduce en dejarla en el pasillo por el que entraron. Estos monstruos tienen mujeres secuestradas. Dijo con un claro tono de disgusto la maga mientras veía a su alrededor buscando más duendes. Ante la noticia, Gael solo asintió en comprensión mientras analizaba la situación. ¿Sabes a dónde las están llevando? Preguntó cauteloso mientras inspeccionaba los alrededores con su simple visión, recibiendo una negativa de Jun Yun. Apretó el puño algo fuerte mientras veía una nueva dirección, de una pared salió un minotauro cargando contra Gael. Pero Jun Yun actuó rápido lanzando una lanza eléctrica interrumpiendo su carga, aunque no se detuvo, llevándose al ya de por sí lastimado Gael consigo. Tan solo pudo llegar a medio camino antes de la pared contraria, antes de desplomarse encima de Gael. El latente solo pudo escuchar cómo sus huesos crujían cuando el enorme cuerpo del minotauro lo aplastó, siendo lo último que escuchó un grito de Jun Yun pronunciando su nombre. La cabeza de Gael estuvo a punto de irse al mundo de la inconsciencia cuando escuchó un tenue grito, un grito que realmente no estaba seguro de haber escuchado en primer lugar. Gael, el latente escuchó la voz de cierta diosa de la fortuna que no lo dejó morir. De algún lado sacó la fuerza para mover al minotauro de encima suyo. Lo primero que vio fue de nuevo el rostro lleno de lágrimas de Jun Yun, que al instante mostró una sonrisa aliviada solo para después abrazarlo por el cuello, haciendo crujir los huesos de Gael, aunque no se quejó por el dolor. Dios santo Gael, ¿estás bien? Preguntaba la archimaga solo recibiendo un asentimiento del latente, quien metió su mano en la bolsa sacando el frasco estus y dándole 2 usos, recuperándose un 50%. Se quitó de encima a Jun Yun tomando su espadón del piso y colocándoselo en la espalda. Jun Yun, debes salir del dungeon, ir al gremio e informar sobre las mujeres secuestradas. Si no estoy mal, este lugar es bastante grande, y dudo que solo haya unas pocas mujeres. Razonó Gael mientras que la archimaga se exaltaba un poco, se vio dudosa en responder mientras miraba a Gael. Yo estaré bien, limpiaré el lugar un poco antes para que los equipos de rescate no se les complique, ¿sí? Jun Yun aún estaba indecisa, pero con un largo suspiro de resignación, miró al latente. ¿Me prometes que estarás bien? Dijo la archimaga mientras el latente asentía desinteresado, recogiendo la antorcha que había soltado. Insatisfecha por la respuesta, Jun Yun hizo un tierno puchero antes de sacar el cristal de regreso y usarlo, desapareciendo en una pantalla de luz azulada. Tan pronto la luz se desvaneció, Gael sacó el frasco de ceniza dándole un sorbo, recuperando el 25% del maná. Sin complicarse mucho, prendió la antorcha usando muy poca piromancia. Camino al lugar por donde entró al almacén encontrándose con la chica que había resguardado Jun Yun, le iba a restar importancia y seguir con su camino, pero solo bastó un vistazo de reojo para que algo llamara su atención. Se agachó para tomar la mano de la mujer con delicadeza examinando un anillo que él reconocía. ¿Cómo es que? Dijo viendo al anillo sorprendido. El anillo era de alguna clase de metal amarillento con una gema oscura adornando su centro, era el anillo de Farrón. Un anillo que solo se les entregaba a los vigilantes, generalmente usado por aquellos que no destacaban en aguante o fuerza física. Con delicadeza, retiró el anillo del dedo índice de la mujer mientras lo guardaba en su bolsa. Necesitaré esto para tener una excusa cuando vuelva a hablar con usted, señorita. Dijo a la inconsciente mujer mientras se reincorporaba y retomaba su camino inicial. Actualmente. Después de 10 minutos, se reanudó el juicio presentando las acusaciones nuevamente. El señor Satou causó daños millonarios a la mansión del señor feudal, esto debido a la teletransportación del destructor a sus aposentos. Y tenemos razones para creer que esto es debido a sus conexiones con el rey demonio, y como un posible ataque contra el dueño de estas tierras. Explicaba Sena mientras que caminaba al frente viendo con desafío a Gael. Que por cierto seguía mal herido. ¿Cuáles serían estas razones? Cuestionó Gael mientras que Sena acomodaba sus gafas. Al señor Satou se le acuden estos cargos dado a un interrogatorio previo donde se demostró que tuvo contacto con altos cargos dentro de las filas del rey demonio. Tan pronto Sena terminó su explicación, en la mente de Gael apareció el rostro más evidente de cierta Lich. Gael por un momento se frotó la barbilla mientras veía a Kazuma, buscando algún método de defenderlo. Aunque el rostro de Gael se iluminó por un segundo, algo que le dio mala espina a Sencia. Mi cliente estuvo en contacto con Beldía, llegaron a intercambiar palabras. Por lo que se puede concluir que su afirmación es ambigua, perdiendo validez alguna hasta que se recaunden pruebas más contundentes.
Tanto el feudal como Sena abrieron la boca sorprendidos por dicha afirmación, siendo la peor parte que no era errónea. Exijo que mi cliente sea sometido nuevamente a un interrogatorio con preguntas más contundentes. Dijo con autoridad Gael levantándose de su asiento viendo al juez, quien levantó una ceja. Miró por un segundo al señor feudal, que seguía bastante molesto con Gael mientras este mantenía una mirada decidida, que ni siquiera cedía ante el feudal. Está bien, dijo el juez mientras todos volteaban a verlo. El feudo parecía más molesto, mientras Sena parecía un poco aliviada. Solo debía hacer la pregunta correcta para enjuiciar y llevar a Kazuma ante la ley. El señor Satou tiene derecho a una sola pregunta, que será realizada por su abogado. Ante esto, Sena se tensó, pero aún estaba confiada en que Kazuma diría alguna estupidez que arruine su juicio. Gael se levantó viendo a Kazuma a los ojos. El castaño se tensó ante la mirada tan tensa que le dio su compañero, pero se mantuvo tranquilo tanto como pudo. Señor Satou Kazuma, ¿usted apoya, forma parte, o simpatiza con el movimiento armado realizado por Man Ujun, el rey demonio contra la humanidad? Kazuma no tuvo que pensar absolutamente nada para responder, él sabía la respuesta. No, fue la corta respuesta de Kazuma, mientras todos veían tensos una campanilla al centro del lugar, pero no sonó. Por más que esperaban, la campana no sonaba, lo que demostró la inocencia de Kazuma. El feudal se veía especialmente molesto mientras que Sena estaba consternada. Gael solo se veía complacido mientras esperaba el veredicto del juez. Dado a la contundente prueba de la inocencia del señor Satou, lo único que puedo hacer es declararlo inocente, pero el juez no pudo terminar su oración cuando una sonora tos resonó llamando la atención de todos. ¿De verdad me hará quedar mal frente a toda esta gente, juez?, dijo el feudal mientras el juez comenzaba a sudar. No quería hacer enojar a alguien tan importante, incluso con su poder, el feudal era superior a él. Con un suspiro de consternancia, el juez retomó su frase afligido. El señor Satou es declarado culpable, y su condena será la pena de muerte. Todos reaccionaron ante la sentencia mientras miraban con simpatía a Kazuma, quien solo veía con horror cómo se desarrollaba todo. Incluso Sena parecía querer ponerse del lado de Kazuma. El martillo del juez estuvo a pocos centímetros de resonar cuando un fuerte olor a cobre apareció en el juzgado. Era desagradable, casi insoportable. Entonces buscaron al responsable. Gael tenía la expresión de muerte más marcada que su equipo Ibris jamás hubiesen visto antes. Incluso parecía que sus ojos comenzaron a brillar de alguna ira. De un momento a otro, el cuerpo de Gael se llenó de ceniza prendida al rojo vivo, provocando que el olor a sangre se intensificara. Con un paso tranquilo, Gael caminó hacia el cuerpo del minotauro que había asesinado. Cada paso que daba quedaba marcado con una huella de fuego que se extinguía tan pronto dejando solo cenizas. Sacó su espadón del minotauro. ¿Qué es peor? ¿Asesinar a un inocente o asesinar a un corrupto? Fueron las secas palabras de Gael mientras que el juez y el feudal se sintieron especialmente atacados. ¿Me estás amenazando?, gritó el feudal mientras veía confiado a Gael, quien solo se volteó viéndolo a los ojos. Los ojos de Gael jamás habían demostrado tanto vacío como la mirada que le había dado al feudal, que se estremeció visiblemente. Se volteó por completo comenzando a caminar tranquilamente hacia el feudal. A los aventureros les costó volver a la realidad mientras Gael caminaba. Por suerte, dos guardias habían tomado la iniciativa yendo contra Gael, quien no apresuró su paso en lo absoluto. La temperatura había comenzado a subir bastante, llegando a ser sofocante por momentos. Su equipo estaba nervioso, no querían que Gael se enemistara con todo un territorio, menos querían que Kazuma muriese, así que no tenían muchas opciones, excepto cierta paladina sujetando con fuerza un símbolo. El primer guardia había tratado de cortar a Gael con un corte vertical, que fue detenido fácilmente con su daga, y enviado la espada al suelo. Tan pronto el guardia entendió lo que pasó, ya había sido golpeado en la mandíbula por la rodilla de Gael. El segundo guardia trató de usar la velocidad a su favor, dando golpes consecutivos, logrando acertar una buena cantidad, pero si hicieron algo, no se pudo ver, pues Gael lo sujetó del cuello y estrelló contra el suelo. Cuando se percató, ya habían más guardias aproximándose a él con armas bien preparadas, pero no se dejó intimidar ni un poco. Pero algo lo detuvo. Gael sintió un firme agarre en su brazo izquierdo. Podía seguir caminando, pero le llamó la atención el agarre. Volteó a ver al responsable de dicho agarre, aunque más bien sería a la responsable. Darkness lo veía con una muy clara expresión de temor, pero al mismo tiempo de preocupación, una preocupación por él. Gael la miró por un par de segundos en silencio, mientras se zafaba del agarre.
De un momento a otro, el olor a sangre desapareció y todo el calor que había salido de la nada desapareció. Miró una última vez al par de guardias neutralizados mientras volvía a su lugar. Ese monstruo debe ser ejecutado al igual que su cliente. Gritaba el señor feudal mientras era visto con indiferencia por Gael, que solo hizo que hirviese más la sangre del feudo. Tan pronto se calmaron las cosas, Darkness retomó su plan inicial. Con mucha pena, pero decidida a salvar a sus amigos, levantó su mano con la medalla con el símbolo de su familia. Mi nombre es la Latina Dustinesford, y como miembro de la familia Dustinesford, le ofrezco mi favor al señor feudal a cambio de la absolución de estos jóvenes. Tan pronto todos vieron ese símbolo, no pudieron evitar comenzar a murmurar sobre ello. Gael solo miraba indiferente la medalla, él sabía que Darkness era noble después de todo, que tan bien acomodada estuviera su familia era lo de menos. Pero solo bastó prestar un poco de atención a algo dicho por Aqua para entender lo importante que era la familia Dustines. Son la familia más cercanas a la familia real, fueron los murmullos que escucho mientras por primera vez abría los ojos sorprendidos. Un equivalente para Gael, sería como poder tener un contacto más directo con Gwyn, cosa que incluso para su escolta personal le era complicado. Miró sorprendido una vez más a Darkness mientras intercambiaba vista con el feudal. Inicialmente, se le vio algo confundido, especialmente por Gael, atentar contra la vida de alguien importante no debería ser pasado por alto tan fácilmente. Perdonarle la vida a Kazuma no le era tan complicado como el caso de Gael. Por otro lado, ganarse el favor de la familia de Darkness le otorgaba muchísimos beneficios, incluso poder ser más cercanos a la familia real. Aceptaré solo con una condición, dijo el feudal mientras que Darkness y el resto de su equipo se tensaban un poco. El monstruo se hará cargo de los pagos de reparación de los daños provocados por Satou Kazuma, todo lo que recaude en sus misiones serán para mí, sumado a un 20% por el incidente. Dijo mientras señalaba a Gael, quien simplemente asintió desinteresado. No es como que necesitara el dinero en primer lugar, al menos iría a parar a un mejor lugar que lo que sus compañeros de equipo lo utilizarían. Ante la positiva de Gael, el feudo le dio una última expresión de disgusto antes de volver a ver a Darkness, solo que ahora su expresión era la de un degenerado. Gael solo pudo mantener una expresión neutra hasta que los dejaron retirarse. Por desgracia para el equipo Kazuma, Darkness tuvo que irse directamente con el feudal, al menos habían tenido la decencia de llevarlos a Axel. Actualmente, el equipo Kazuma estaban en una carreta a medio camino de Axel. Todos estaban en silencio mientras Gael inspeccionaba el último cuchillo que le quedaba, veía su propio reflejo indiferente. Así que, Aqua había sido quien quiso romper el hielo comenzando a hablar, llamando la atención de todos. Gael, ¿eres abogado? Ante la simple duda, Gael simplemente asintió. No me uní a la legión porque quisiese en primer lugar, en su momento quise ser alguien de derecho. Explicó con sencillez mientras que el resto lo veían curiosos. Dijiste que hubieron varias eras del fuego, ¿no? ¿En cuál naciste? Continuó Aqua mientras que Gael lo consideraba. En la quinta, quizás a inicios de la sexta, realmente perdí la cuenta hace tiempo. Dijo una vez más viendo al cuchillo, aunque parecía más afligido. Gael no podía evitar sentirse mal, ver la expresión de Darkness resignada lo hizo sentirse así, pero no podía hacer mucho, entendía el sacrificio que hizo en primer lugar, y no lo iba a desperdiciar. Así que, Megumin. Dijo Gael llamando la atención de la maga al instante. ¿Eres una demonio carmesí, no? Megumin solo asintió algo confundida mientras Gael la veía. ¿Conoces a una tal Yun? Ante la mención de ese nombre, el rostro de Megumin se fastidió un poco mientras miraba a otro lado, cosa que no comprendieron sus compañeros. Fin del capítulo.